Hola queridos hermanos, queridos amigos, vamos a tener el estudio bíblico de hoy, domingo 25 de octubre. Como todos los domingos esta mañana hemos podido estar en nuestros locales de culto, hemos celebrado alabanza, predicación de la palabra, pero ahí intentamos mantenernos constantes, perseverando en el alimento espiritual, en la doctrina, y hoy pues un nuevo día. A esta hora estamos aquí para hacer este directo a través de Facebook. Hemos cambiado el horario esta madrugada pasada, así que bueno, hoy parece que anocheció antes, una hora antes, y no sé cómo os afecta el cambio de hora, pero bueno, espero que estéis por aquí. Espero que todos podáis estar, supongo que los hermanos que están en otros países, no sé si también tienen la costumbre por la parte de América de cambiar la hora o no, pero espero pues que lo tuvieseis en cuenta, de que ayer al finalizar el estudio lo recordé que había cambio de horario. Pasamos al horario de invierno. Entonces pues son las 9 de la noche, como todos los sábados y domingos a esta hora. Estamos aquí preparados para tener este estudio bíblico. También hoy el gobierno ha establecido el estado de alarma aquí en España, y una de las medidas que se han fijado es que hay toque de queda por la noche, entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana aquí en Cataluña. No se puede salir a la calle, tenemos que estar confinados en nuestros hogares, no puedes salir para nada. Tiempos complicados, tiempos difíciles. Bueno, mejor así en invierno, que estamos recogiditos en casa, ¿no? Y nosotros pues con la palabra de Dios, alimentándonos y llenándonos de esta palabra. Así que los que os ibais por ahí a cenar, o los que salíais de fiesta por la noche y eso, pues os tenéis que quedar en casa. Y qué mejor cosa que abrir la palabra de Dios y estudiarla juntos. Así que hoy vamos a seguir con el tema de la hermenéutica. Estamos haciendo una serie, un curso de hermenéutica bíblica, cómo estudiar la palabra de Dios de la forma correcta. Y ahí vamos a continuar. Pero antes vamos a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor y pedirle a Él que nos dirija. Así confiamos que sea el Espíritu Santo el que nos enseñe todas estas cosas. Vamos a hacer una oración. Padre, muchas gracias por este tiempo que podemos venir ante ti. Gracias por tu palabra. Háblanos, llévanos, Señor, conforme a las cosas que hemos de aprender, que recibir. Y necesitamos, Señor, necesitamos estar llenándonos del alimento espiritual que nos cambia, nos transforma. Y necesitamos hacerlo de la forma auténtica, de la forma correcta. No queremos estar torciendo las Escrituras. No queremos ser cómplices de los que enseñan errores doctrinales, mentiras, cosas. Queremos venir a tu palabra, recibirla tal cual es y predicarla solamente en lo que dice, la verdad absoluta. Por eso te pedimos tu dirección en esta noche, para que nos enseñes y nos guíes en todas las cosas. Necesitamos, Señor, tu dirección, como siempre. Gracias y te lo pedimos todo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues déjame que salude a los hermanos que han escrito en el chat en directo. Germán ha sido el primero en escribir un comentario ahí diciendo bendiciones, bendiciones para ti también, Germán, Juan, Dios te bendiga, Liliana, Juan Vázquez, buenas tardes o buenas noches ya. Mari, buenas tardes, Mari. Mari está por Tarragona. Benito, buenas tardes también. Paco y Rosario, bienvenidos. José Luis, Rosario, buenas tardes. Esther, desde Barcelona, buenas tardes también. Y José María, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a todos. Carmen Reyes, buenas tardes también. Bendiciones para ti, Carmen. Bueno, qué importancia, qué necesidad que tenemos tan grande de siempre llenarnos de la palabra del Señor a todas horas. Nunca
deberíamos cansarnos de leerla, de escucharla, de estudiarla, como le pasó a aquellos 3 jóvenes que su mamá ya estaba muy mayor y su mamá creyente de toda la vida, pero bueno, ya estaba muy mayor y los hijos quisieron regalarle algo que realmente pues la bendijese. Entonces, como los hijos habían prosperado, habían hecho fortunas, habían triunfado en los negocios, tenían recursos, así que uno de los hijos le dijo, mira, yo a mi mamá, nuestra mamá, no me voy a escatimar en nada, le voy a comprar una casa, bueno, de lujo, de las mejores, muy grande, bien grande, ahí que tenga de todo. Y así hizo, le compró una casa impresionante. El segundo hijo dijo, mira, yo le voy a comprar a mi mamá un coche de lujo con chofer, porque ella no va a poder conducir, pero un buen coche de estos bien grandes, con todo tipo de lujos y con un chofer que la lleve donde ella quiera. Y el tercer hijo, sabiendo que a su mamá siempre le había gustado mucho leer la Biblia, la Escritura, pues pensó, ¿qué podría regalarle que realmente a ella le gustase, le fuese bendición? Así que se le ocurrió una idea. Buscó por todo el mundo el mejor loro, un pájaro de estos que aprenden a hablar y repiten las cosas. Dice, buscó el mejor que pudo encontrar, le costó mucho dinero, contrató a una serie de maestros de la Escritura para que le enseñaran al loro toda la Biblia, de memoria por orden, con capítulos, con todo. Fue un trabajo de varios años, fue un trabajo de años de estar instruyendo al loro para que cuando la madre le preguntase al loro, le dijese, por ejemplo, Juan, capítulo 3, el loro se lo recitara. Es una anécdota, es un chiste, ya os habéis dado cuenta, ¿no? Entonces, pues, se gastó una fortuna en el loro y en los maestros que instruyeron y enseñaron al loro toda la Biblia durante bastantes años. Al final, la madre un día, después de haber recibido todos sus regalos, le respondió a los 3 hijos en una carta. Y al primer hijo le dijo, hijo, te agradezco mucho la casa que me compraste, pero es que es tan grande para mí sola y me genera tanto trabajo tener que tenerla limpia. Y al segundo hijo le contestó y le dijo, hijo, la verdad es que aprecio mucho el coche que me compraste con chofer y todo, pero estoy tan mayor y encima pues ya que no veo, estoy con mi vista que ya me falla tanto que no me apetece salir, no me apetece ir por ahí a ningún sitio, así que... Y al tercer hijo le escribe y le dice, hijo, tú sí sabes realmente lo que a tu madre le gustaba. Estoy muy agradecida. Tú sí sabes realmente lo que a mí podía llenarme. Y el pollo que me mandaste estaba delicioso. Bueno, empezamos con humor hoy. Espero que todos lo entendieron. Hoy en día, pues, es una anécdota un poco antigua. Hoy en día no necesitamos un loro. Para eso están los dispositivos digitales, que puedes escuchar la Biblia y todo. Eso en los años antiguos. Bueno, no sé si alguien tenía un loro que le recitara la Biblia, pero es un chiste, una anécdota. A Juan Vázquez le ha hecho gracia, por lo menos. Ha puesto ahí en el chat en directo las caritas riéndose. Bien, vamos a lo serio. Estábamos estudiando acerca de hermenéutica. Vimos un ejemplo en el libro de Nehemías de cómo en ese pasaje se veía, podíamos ver la hermenéutica, la exégesis y la homilética en un mismo pasaje. Y bueno, ahí estaba Nehemías. Esdras fue el que dio el discurso, el sermón. El pueblo interpretaba lo que escuchaban de Esdras. Los levitas hicieron un análisis más cuidadoso y se lo enseñaron al pueblo para que el pueblo recibiese este mensaje.
Entonces vimos cómo ahí había interpretación, había mensaje, había exégesis para que la recibieran, para que la practicaran. La predicación en sí misma es la homilética. Decíamos que hermenéutica no es simplemente un ejercicio intelectual, también es un ejercicio espiritual. Sobre todo es espiritual porque decimos que es la palabra de Dios. Por eso esta serie, este curso lo hemos llamado hermenéutica bíblica, porque la hermenéutica se puede aplicar a cualquier escrito, a cualquier cosa que tú leas y escuches. Pero cuando la aplicamos a la Biblia, tiene matices distintos, tiene otra dimensión, es diferente. Y vamos a hablar de eso hoy, porque la Biblia es la palabra de Dios. Cuando interpretamos la Biblia usando las reglas de hermenéutica, hay algunas cosas condicionadas o que tienen esa gran dimensión cuando nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Ahí vamos a hablar de esto, aunque veo que los oyentes están todavía con lo del chiste del loro. Carmen Reyes ahí se reía, Paco y Rosario decían qué lástima del loro. Hombre, imagínate, pobrecito el loro. Claro, la mujer lo cogió todo con sus plumas, todo así gordito, y dijo, wow, un pollo, me voy a hacer un pollo aquí al horno. Y bueno, Rosario no sé si se ha reído, se ha puesto un icono así con la mano así. El método que se emplea para interpretar cualquier literatura depende de la naturaleza de esa literatura. O sea, cuando tú lees, por ejemplo, un cómic, no sé si algunos de vosotros leéis cómics, los más jovencitos a lo mejor, ¿no? Cuando tú lees un cómic y salen personajes de dibujo animado, fantásticos, imaginarios, evidentemente la forma en la que tú interpretas ese tipo de lectura es distinta a cuando estás interpretando un libro de fórmulas químicas, si es que estudias en la universidad química. Un cómic vas a entender que es ficción, es mentira lo que ahí se está contando, los personajes son inventados, la historia es inventada, pero si tú estás estudiando filosofía o química o física y coges tus libros, y coges un libro de química, vas a tomar literal todo lo que ahí está escrito. Y esto lo tienes que aplicar de forma literal, porque son fórmulas científicas de la química, de todo lo que se ha investigado, se ha establecido como leyes, entonces todo eso es literal. Para interpretar la Biblia, nosotros necesitamos hacerlo con esa perspectiva. Dios establece las normas divinas y espirituales para poder interpretar correctamente. No puedes leer la Biblia como una novela, no puedes leer la Biblia como un relato de leyendas, no puedes leer la Biblia ni siquiera como un libro de historia, que lo es. La Biblia contiene historia, pero no es simplemente un libro de historia. La Biblia es la palabra de Dios, por lo tanto, tenemos que estudiarla desde esa perspectiva, y eso la hace totalmente distinta, y hace que las reglas de interpretación se apliquen con una visión totalmente distinta también. Mira, Dios ha usado diferentes métodos para darse a conocer a través de los tiempos. Una es a través de la revelación general. Dios se dio a conocer a través de, por ejemplo, la naturaleza, la creación. Lo hizo a través de la misma naturaleza del ser humano. Cuando nosotros el otro día estábamos leyendo que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, creo que era ayer cuando estábamos estudiando acerca de la tentación. Leímos en Génesis 1, 26 al 28. Bien, cuando dice la Biblia que Dios creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, bueno, pues tenemos una forma de poder comprender en cierta medida la persona de Dios al considerar la naturaleza humana, ya que la naturaleza humana fue hecha a semejanza, a imagen de Dios. Entonces, cuando yo considero la personalidad de un hombre, de un ser humano, estoy pensando que algo tiene que ver con la imagen de Dios. Cuando veo el corazón de un hombre
y sé que tiene principios morales porque Dios escribió en su corazón su ley. No es necesario que alguien venga a la Biblia y que lea no robarás. El hombre sabe que robar está mal. Las leyes humanas se han escrito teniendo como base esas leyes que Dios escribió en el corazón del hombre. Cuando yo considero el intelecto, la inteligencia, el razonamiento de un ser humano, eso me dice cosas acerca de quién es Dios. Cuando yo hablo de las emociones de los hombres, de las personas, cuando yo estoy hablando de los sentimientos, el amor, la justicia, cuando nos enfadamos, eso nos dice cosas acerca del carácter de Dios. Entonces nos miramos a nosotros mismos, tenemos una idea de cómo es Dios, pero es una idea. ¿Por qué? Porque entre otras cosas tenemos que entender lo que la Biblia nos enseña, y es que la naturaleza humana está distorsionada por culpa de la entrada del pecado al mundo. Cuando el mundo entró en este mundo, cuando el pecado entró en este mundo, entonces todo quedó trastornado, todo quedó enturbiado, todo se maldijo. Pero bueno, queda la esencia, hay partes que nos muestran ideas de cómo es Dios. También os decía, a través de la creación, si buscamos el Salmo 19 y leemos los primeros 6 versículos, Salmo 19, versículo del 1 al 6, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche. Declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y bueno, y continúa el Salmo ahora ya con, sobre todo esos primeros 6 versículos. Hablan de la creación de Dios. Dice que esta creación cuenta la gloria de Dios. Habla de la obra de las manos de Dios. Dios ha creado todo lo que se ve. Dios gobierna y sustenta todas las cosas. Dios es santo y busca la santificación de todo. En el proceso de redención y santificación está incluida la recuperación o la nueva creación de los cielos, la tierra, todo el universo. Entonces, la misma creación muestra la grandeza de Dios. Hemos hablado muchas veces de esto. Cuando tú, como dice aquí el salmista, miras el firmamento, eso está anunciando la obra de las manos de Dios. Todo es inmenso, todo está lleno de sabiduría. Hoy compartía en Facebook, no sé si lo habéis visto, compartía un enlace de un artículo de una página de Facebook que se llama Soy Creacionista, creo que, y era como un documental cortito que hablaba de los insectos y lo contempla el autor del documental lo contempla como el diseño inteligente, las maravillas de la creación y cómo el hombre se ha inspirado en la creación para crear cosas humanas. O sea, mucha de la sabiduría que se ha aplicado a la industria, a la ingeniería, a la aeronáutica, a un montón de ciencias humanas, el hombre tuvo la referencia de la creación misma. Si no lo habéis visto, mirároslo, es muy interesante porque habla de los engranajes, de los insectos y cómo esto el hombre lo utilizó para diseñar y crear engranajes que tenemos en nuestras máquinas y cosas así. Es muy curioso, pero esto habla de que la creación muestra un diseño inteligente. Es absurdo pensar que todo eso se creó por simple casualidad. O sea, cuanto más sabe un científico, cuanto más ha estudiado, bueno, más tiene que aceptar que las cosas existen porque alguien las creó.
Einstein se le reconoce como uno de los grandes científicos de la historia. Y no es que fuera un hombre muy creyente, pese a ser judío, no era practicante de la religión judía. Pero él, en toda su sabiduría humana, su conocimiento científico, él más de una ocasión manifestó que el universo y la existencia de todo lo que nos rodea sería totalmente incomprensible, inaudito, el imaginar que se ha creado solo por sí mismo, por casualidad. O sea, Einstein reconocía que tiene que haberlo creado a alguien, tiene que haber un Dios. Y hablando en alguna de sus teorías de la relatividad, pues planteando leyes y cosas, utilizó aquella frase que quedó en la historia, aquello que dijo que Dios no juega a los dados. O sea, Dios no lo creó todo a ver qué pasa y a su suerte. No, Dios estableció leyes. Y él estudiaba, luchaba, investigaba para descubrir esas leyes. O sea, los científicos no establecen las leyes están establecidas. Lo que los científicos hacen es ponerle nombre, descubrirlas, ordenarlas en sus sistemas de análisis, de matemáticas, etc. Y no solo Einstein, la mayoría de los grandes científicos como Newton y otros, pues dieron por hecho que la creación tenía que provenir de un ser inteligente y poderoso que le dio forma a todo esto y lo hizo con una intención, con un propósito. Entonces, la creación es otra de las formas en las que Dios se ha dado a conocer. Estamos viendo varias formas en las que Dios se dio a conocer, la revelación general, a través de la misma naturaleza humana, a través de la creación, también a través de la historia, especialmente de la historia del pueblo de Dios, se ha podido ver la intervención de Dios, la mano de Dios. A través de sus milagros, Dios obró milagros para obrar en su pueblo. Dios los guió, les dio instrucciones, trató con ellos. En la historia se puede ver cómo Dios estuvo tratando con su pueblo, cómo Dios intervino constantemente en sucesos históricos, en acontecimientos. Eso sería la revelación general. Pero después hay una revelación especial, que es lo que hemos empezado hablando en esta noche, que es la Biblia. La revelación especial es la Biblia, la palabra de Dios. La palabra de Dios es una revelación donde Dios entra a enseñarnos cosas, a darnos una información que de otra forma es imposible. No es suficiente, considerando la naturaleza humana, la creación o viendo la mano de Dios en la historia, no es suficiente para conocer realmente quién es Dios y qué propósitos tiene con nosotros, cuál es su plan, conocer su voluntad, cómo Él se quiere relacionar con el ser humano. La revelación general no es suficiente, nos da lo esencial para entender que Dios existe, para buscar y reconocer que hay un ente superior a todo, que es quien crea todo y quien controla todas las cosas, pero necesitamos algo más. Necesitamos la revelación especial para poder conocer. Eso nos lleva a la razón de la hermenéutica, al motivo de la hermenéutica. ¿Por qué hermenéutica? Bueno, porque tenemos una revelación especial de parte de Dios, la Biblia. ¿Por qué la hermenéutica? Estábamos leyendo, repito, el otro día en Génesis 1, 26 al 28. Luego dijo, el 1, 26 al 28. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis capítulo 1 al 3 se nos muestra el carácter de la Biblia. El carácter de la Biblia es celestial. El carácter de la Biblia tiene una temática. ¿Cuál es el tema de la Biblia?
Bueno, el tema de la Biblia es espiritual. El carácter de los lectores de la Biblia es limitado, porque en esos 3 primeros capítulos de Génesis, por un lado se nos dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero también se nos narra cómo el hombre peca y cae de su naturaleza, de ese estado de inocencia y de perfecta comunión con Dios. Cae de ese estado y ahora se queda con unos límites que le llevan a la imposibilidad de poder comprender a Dios y relacionarse con Él. El pecado lo cambia todo. Entonces necesitamos de una revelación especial, una revelación escrita, para poder tener acceso a ese Dios, para poder recibir el conocimiento que nos acerque a Él, que nos permita conocerle y saber cuál es su voluntad para nuestra vida. También en esos 3 primeros capítulos descubrimos el carácter del enemigo. Tenemos un enemigo, ahí aparece en Génesis en los primeros capítulos, capítulo 2 y 3. De pronto sabemos que hay un ser que se llama Satanás y que nos va a crear problemas. Sabemos que el carácter del enemigo nos va a llevar a tratar de desviarnos de los propósitos de Dios, a que también encontremos obstáculos a la hora de poder estudiar la Biblia. Por eso necesitamos hermenéutica también, porque hay alguien que nos quiere desviar, que nos quiere llevar a una mala comprensión de la Biblia. Recuerda que uno de los primeros intérpretes que vemos en la Biblia es Satanás. Con que Dios os ha dicho, ¿qué hace Satanás? Interpreta lo que Dios dijo, pero lo interpreta mal. Con que Dios os ha dicho no comáis y que moriríais si coméis, no moriréis. Satanás tiene su propia interpretación de lo que Dios dice. Ah, interesante. Entonces Génesis 1, 2 y 3 nos marca una serie de enseñanzas que nos coloca en esta necesidad de saber por qué necesitamos la hermenéutica. Hemos sido creados a su imagen y semejanza. Y lo primero que vemos en el huerto del Edén es a Dios comunicándose con el hombre. Y Dios les dijo, de todo árbol que hay en el huerto podéis comer. Dios hablando con el ser humano, Dios comunicándose. Entonces vemos que el hombre está capacitado para comunicarse con Dios y que el deseo y el propósito de Dios es comunicarse con el hombre. Dios habla y el hombre entiende. El pecado entra en el mundo, esa comunión perfecta se rompe, el hombre es expulsado del paraíso para que no coma también del árbol de la vida y viva para siempre con el pecado. Sería un mundo, entraríamos en la eternidad con este mundo, pero con toda la maldición y todo lo malo del pecado. Entonces el hombre es expulsado, pero el carácter de Dios no cambia. Dios sigue queriendo comunicarse con el hombre. Ya no lo puede hacer de esa forma personal. Dice ahí en Génesis que Dios se paseaba con Adán por el huerto. Ahora ya la comunión ha quedado rota. Él lo dijo, si coméis, moriréis. Comió, el pecado entró en el mundo y se perdió la comunión con Dios. Pero el carácter de Dios no ha cambiado. Él sigue queriendo comunicarse con nosotros, con el hombre, con el ser humano. Además, la lógica nos dice que es así. Si hay un Dios que creó todo esto, se tomó tantas molestias, hay tanta sabiduría y poder en toda la creación, nos creó de una forma exclusiva y especial, ¿por qué no querría comunicarse con el hombre? Sería lo más ilógico. Entonces, la palabra de Dios era necesaria. Ahora bien, tenemos que entender que la palabra de Dios es distinta a todo lo demás escrito. Por eso, la interpretación de la Biblia se tiene que hacer de una forma distinta, con otra dimensión. Aunque las reglas son básicas, se aplican igual que al interpretar cualquier texto, pero aquí la visión y la dimensión que esto tiene es distinto, es diferente, porque la Biblia es la palabra de Dios. Ahora bien, todos entendemos que la Biblia es la palabra de Dios. Bueno, los que estamos así reunidos hoy estudiando entendemos que sí, porque si no, ¿para qué íbamos a estar aquí cada día durante un montón de tiempo estudiando la Biblia? ¿Qué intención tendríamos? Bueno, el Espíritu nos ha llevado a entender que es una necesidad,
que estudiar la Biblia, leerla, no es solamente adquirir conocimiento. Dijimos hace un ratito que no es solo una actitud intelectual, no, también es espiritual. Y la Biblia nos alimenta y produce cambios en nosotros. Es poder de Dios para salvación y es poder de Dios para seguir transformándonos, cambiándonos, quitando durezas, poniendo lo que es de Dios, el carácter de Dios en nuestra vida, corrigiendo nuestras ideas torcidas en verdades absolutas, etcétera, etcétera. Entonces podemos afirmar que las Escrituras son de origen divino. Cuando leemos allí en 2 de Timoteo 3:16, yo creo que lo sabéis todos de memoria ya a estas alturas, 2 de Timoteo 3:16, pero lo vamos a buscar y lo vamos a leer como lo dice ahí en la palabra. Bueno, los que estáis aquí por Facebook y no os enterasteis, hoy, esta mañana en el culto y después más tarde también nos escribió Gaby, dábamos una buena noticia, y es que después de que el lunes pasado él fuese intervenido en una operación para extraer ese tumor de su cerebro, pues dábamos la buena noticia de que no solamente la operación, que ya lo compartimos, fue estupendamente todo, y dentro de la recuperación y las molestias y todo lo que eso implica, evidentemente, pero como todo fue todo fue perfecto, podríamos decir casi, porque del lunes por la tarde que él es terminado de operar, de seguida va a subir a planta, y ayer sábado le dieron el alta y está en casa. Entonces una muy buena noticia que Gaby ha vuelto a casa. Eso es ver la mano de Dios obrando en su vida. 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es inspirada, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. La palabra inspiración puede tener diferentes significados. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, wow, este pintor estaba muy inspirado cuando pintó este cuadro, o cuando decimos que el poeta se sintió inspirado y escribió esta poesía tan hermosa. O incluso alguno puede decir, bueno, escuché la predicación y me inspiró realmente buscar un cambio en mi vida. Una predicación puede tener una inspiración y el que oye se puede sentir inspirado, pero es en un sentido diferente a como aquí se está aplicando. Cuando dice que la Escritura es inspirada por Dios, aquí quiere decir otra cosa. Quiere decir otro de los significados que tiene la palabra inspirar. De hecho, aquí en el griego, en 2 Timoteo 3:16, la palabra que aparece en griego inspirar, ahí para traducirla a inspirar, es la palabra seopneustos, que significa soplar. O sea, lo que Dios hace a los escritores bíblicos es soplarle la inspiración, la revelación, las palabras, lo que ellos tenían que escribir. Y aquí podemos considerar 4 elementos principales para entender esto. Una es que, como hemos dicho, las Escrituras son de origen divino. El hecho de que diga que fueron inspiradas por Dios nos podía hacer pensar, ¿y qué quiere decir exactamente eso? Pero nos vamos a apoyar en otras enseñanzas. Las Escrituras son de origen divino. 2 preguntas. Una, ¿qué dice la Biblia al respecto sobre esta declaración? Porque, mira, todo autor, lo normal es que firme su obra. Cuando tú tienes un libro, es cierto que hay algún libro por ahí anónimo y nadie sabe que lo escribió, pero son las excepciones, lo normal es que todo escritor firma el libro. Entonces tú puedes coger cualquier libro, yo tengo aquí en la biblioteca muchos, y veo aquí El Secretos del Liderazgo, de Billy Graham. Tengo aquí otro libro, Y los ángeles guardaron silencio, Max Lucado. Tengo aquí otro libro, Afirme sus valores,
Charles Windows. Y así podríamos, no, Swindoll, Charles Swindoll, Windows no, Windows es las ventanas en inglés, Swindoll. Y así pues tú lees un libro y ves quién es el autor. Entonces, hay libros que, hay autores que tú ya los conoces. Entonces, pues, mira, este autor me gusta, conoce su estilo, sabe sobre qué escribe. Entonces, si la Biblia realmente es de origen divino, debería decir en sí misma, reclamar esa verdad. La Biblia debería decir, Dios debería decir en su palabra, yo escribo esto, es mi palabra. La misma Biblia tendría que decir, esto es palabra de Dios. Porque si no dice eso, entonces ya no tiene sentido seguir dándole vueltas al asunto. Porque si esto es la palabra de Dios, tiene que decirlo, tiene que decir de sí misma, esto es mi palabra, o esta es la palabra de Dios. Y otra pregunta, ¿quién es Jesús? Si Jesús es Dios, entonces lo que Él dijo sobre las Escrituras es decisivo, es absoluto. Y esto nos llevaría a la otra pregunta, a una tercera pregunta, ¿y qué dijo Jesús acerca de las Escrituras? Bueno, vamos por partes. Vamos a considerar primero el Antiguo Testamento. ¿Qué pruebas tendríamos para decir que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios? ¿En qué nos podemos apoyar para afirmar que los 39 libros del Antiguo Testamento no fueron escritos por hombres basándose en sus ideas, sino que fue Dios quien usó a esos hombres para que quedase escrita su palabra? Bueno, hemos dicho antes, nos hemos preguntado qué pensaba Jesús de las Escrituras. Cuando Jesús viene como hombre y los escritores del Nuevo Testamento escriben, el Antiguo ya estaba escrito. Entonces ahí tenemos una buena referencia. ¿Qué pensó Jesús y los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento? ¿Qué pensaron, qué dijeron acerca del Antiguo Testamento? Esto es de vital importancia. Lo que ellos pensaran, lo que ellos dijeran, nos va a servir para poder considerar si realmente el Antiguo Testamento, esos 39 libros, son divinos o son humanos. Mira, Jesús constantemente apeló y escribió habló y dijo sobre las Escrituras que eran la palabra de Dios. Los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento también. Vamos a ver algún ejemplo. Por ejemplo, si nos vamos a Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. Leeremos el versículo 10. Te quiero mostrar un detalle. Dijo una vez Jesús, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a madre muera irremisiblemente. Bueno, ¿qué dijo Jesús? ¿Quién había escrito eso? Moisés. Porque Moisés dijo. Algunos entonces podrían decir, bueno, pero entonces Jesús no dijo, Dios dijo esto. Jesús dijo, Moisés dijo esto. Así que Jesús le atribuye a un hombre un mandamiento importante. Algunos se pueden quedar con esto. Mira, los detractores de la Biblia, aquellos que quieren negar las Escrituras, que buscan encontrar un error, van a encontrar y van a tomar con pinzas textos como este que acabamos de leer. No, pero mira, Jesús dijo que fue Moisés quien escribió este mandamiento. Sí, pero eso quiere decir que no fue Dios. El hecho de que Jesús dijese, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. A ver, yo os pregunto, ¿quién dijo honra a tu padre y a tu madre? Moisés. Pero ¿de dónde lo sacó Moisés? ¿Se lo inventó? ¿Lo reflexionó él, lo filosofó y dijo, uy, qué buena esta idea, la voy a escribir? No, cuando tú conoces la historia, sabes de dónde le vino a Moisés esta enseñanza. Moisés recibió los mandamientos estando en el Sinaí, estando en el monte.
Bueno, lo dice, si queréis la referencia, en Éxodo 32:16. En Éxodo capítulo 32, versículo 16, dice: y las tablas que Moisés recibió y descendió del monte, dice, trayendo en su mano las tablas, versículo 16, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Entonces, si Jesús dijo, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, esta afirmación no es que esto lo dijo un hombre. No, cuando tú conoces la historia, sabes que lo dijo Moisés, pero por boca de Dios, por escritura de Dios. Pero bueno, no todo se quedó ahí. Si nosotros vamos a otro pasaje del Nuevo Testamento, a Mateo 15, versículo 4, Mateo 15, 4, leemos a Jesús otra vez hablando y diciendo, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. En esta ocasión Jesús, ¿qué dijo? Moisés dijo, no, porque Dios mandó diciendo. Entonces aquí no solamente es que un texto nos da la luz que no nos daba el otro, no, es que Jesús está confirmando que lo que escribieron estos hombres no les vino por su propia naturaleza, sino por la naturaleza de Dios. Si Jesús en un momento dice, porque Moisés dijo, y en otra ocasión, refiriéndose a las mismas palabras, dice, porque Dios dijo, quiere decir que lo que Moisés habló, no lo habló de su propia cuenta. Lo habló porque Dios hablaba a través suyo. La palabra de Dios es de Dios porque no vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Un argumento a favor de esto es entender qué pensaban los escritores del Antiguo Testamento cuando estaban escribiendo. Mira, tú puedes leer cualquier escrito contemporáneo a la Biblia de esa época. Puedes leer libros de filosofía, de religión, que hablen de principios espirituales. Nada se compara a la Escritura. Tú puedes leer los escritos de Buda, de Confucio. Puedes leer un montón de literatura que se escribió de filosofía, pensamientos de hombres. Si tú lees a los filósofos, a Platón, a Sócrates, a Aristóteles, a cualquiera de estos filósofos, vas a ver a hombres filosofando. Vas a ver a personas escribiendo sus propias ideas. Y muchas veces en su forma de hablar, pienso, luego existo. ¿De dónde le venía? De su pensamiento. El filósofo pensaba y sacaba deducciones. Pero, ¿qué pensaban los escritores del Antiguo Testamento? ¿Qué creían ellos cuando estaban escribiendo? ¿Aparece esa forma de hablar? En mi opinión, esto es así. Yo creo que esto ocurre porque pienso que la situación es la siguiente. Deberíamos porque yo creo que... No utilizaban esa forma de hablar. La forma de hablar del Antiguo Testamento es absoluta y tiene una autoridad tremenda. Mira, te voy a dar un dato. 3.808 veces, 3.808 veces, las he contado una por una esta noche pasada. No, es mentira. Está ya documentado, solamente recogí el dato. Si tú quieres contarlas, las puedes contar. 3.808 veces los autores del Antiguo Testamento declaran estar transmitiendo la palabra de Dios, las mismas palabras de Dios. Esto dice mucho, no es un dato ahí insignificante. Hubo 2 o 3 autores del Antiguo Testamento que dijeron, el Señor dice. No fueron 2 o 3,
No fueron 100 citas, ni 200, ni 1000, ni 2000. Fueron 3808 veces que los hombres que escriben el Antiguo Testamento dicen de una forma u otra, Dios está hablando. Esto lo dice Dios. Dios ha dicho. Vamos a ver una muestra. Vamos a hacer un pequeño recorrido por los profetas que escribieron el Antiguo Testamento. Y os quiero dejar esta pequeña muestra. Podríamos leer los 3808 declaraciones, versículos que aparecen por ahí, pero igual se nos iba a hacer un poco tarde. Entonces lo que vamos a hacer es ver una pequeña muestra de algunos de estos profetas. Vámonos a Isaías 66, 1. Isaías 66, 1. ¿Y qué dice ahí? Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Cuando Isaías escribe, no dice, y yo creo que el trono de Dios es... No, él escribe y dice, Jehová dijo así. Ezequiel 1:1. Vámonos a Ezequiel 1:1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. No es y vi visiones y ya está. Estaba alucinando, se había fumado algo y tuvo unas visiones. No. Ezequiel tenía claro que lo que veía venía de Dios. No era una cuestión suya ni de los hombres, no estaba alucinando. Vi visión de Dios. Joel, capítulo 1, versículo 1. Joel 1:1. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. ¿De dónde sacó Joel lo que iba a escribir? Palabra de Jehová que vino a mí. Abdías 1:1. Bueno, si queréis vamos por orden, porque así no vamos para adelante y para atrás. Vamos a ver Amós, que lo tenemos aquí a continuación de Joel. Amós 1:1. No, 1:3. Así ha dicho Jehová. Amós lo tenía claro. Así ha dicho Jehová. Y espérate, antes de que avancemos más en los profetas menores, para no andar saltando de aquí para allá, Oseas, que es el primero de los profetas menores, dice 1:1, Oseas. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Eber, y en los días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Ahí está, palabra de Jehová que vino a Oseas. Oseas también parece que lo tenía bastante claro. Ahora sí, viene Abdías después de Amós. Abdías 1:1. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así. En cuanto a Edom, hemos oído el pregón de Jehová y mensajero. Así ha dicho Jehová. Todas estas afirmaciones son rotundas, son tremendas. Mira, que haya uno por ahí que se crea el iluminado y diga, Dios me ha revelado y me ha dicho, pero estamos diciendo que 3808 veces en el Antiguo Testamento los escritores dijeron, Dios ha dicho, así ha hablado Dios, Dios nos ha mostrado. Seguimos un poco más, Jonás 1:1. Vino palabra de Jehová a Jonás, diciendo. Miqueas 1:1. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset. Palabra de Dios, de Jehová que vino a Miqueas. Y otro detalle, que hoy no pensaba hablarlo, pero lo estamos viendo, lo estamos leyendo aquí, es la autoridad histórica con la que la Biblia escribe.
No es, había una vez un profeta que se llamaba Miqueas, que no sabemos ni cuándo vivió y que dijo, no, no, palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset. O sea, nos dice de dónde. Y nos dijo cuándo, en los días de Jotam, Acaz y Ezequías, que eran reyes de Judá, y lo que él vio sobre Samaria y Jerusalén. O sea, la riqueza de datos, de fechas, de lugares, de momentos, de todo, no tiene comparación con ningún otro escrito antiguo de la antigüedad. Ni comparación. Sofonías 1:1. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo, y ahí nos sigue dando datos. Palabra de Jehová que vino a Sofonías. No conozco mucha gente que se llame Sofonías, ¿no? ¿Por qué? ¿No te gusta el nombre? Para ponerle a un hijito que tengas por ahí, un bebé. Sofonías. Bueno, hay nombres más bonitos que otros, ¿no? Ageo 1:1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, vino palabra de Jehová por medio. El profeta era un medio, un canal, pero la palabra no era del profeta, era de Dios. Dios usaba a los profetas. Zacarías 1:1. En el octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías. Malaquías 1:1, que ya es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Malaquías 1:1. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. ¿Cuál era el medio? ¿Cuál fue el canal por el cual Dios reveló a su pueblo lo que le quería decir? Un profeta, en este caso Malaquías. Y bueno, hemos llegado al final del Antiguo Testamento, pero es que me he saltado muchos. O sea, recuerda, 3.808 referencias. Yo qué sé, si para que veas que no saltemos algunos. Jeremías 1:2. Palabra de Jehová que vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en los días de Josías, etc. No hay ningún otro escrito humano, ni el Corán, ni Buda, ni ninguna religión, no hay ningún otro escrito que tenga esta autoridad de identidad de autor. Nadie trajo palabras con la pretensión de que fuese Dios el que las escribió de esta manera, con esta abrumadora cantidad de declaraciones que era Dios el que estaba escribiendo. Este es un dato muy importante, importantísimo, porque antes dijimos que si la Biblia no estuviese firmada por su autor, todo lo que dijésemos sería nuestra imaginación, nuestra forma de pensar, atribuirle a un libro que fue Dios quien lo escribió. Pero ¿dónde reclama Dios la autoría? ¿Dónde dice Dios, yo he escrito esto? Bueno, ¿dónde está eso? No está. En la Biblia sí, en otros escritos no. Otros hombres han dicho, bueno, este es el camino perfecto, esta es la verdad, nosotros tenemos la verdad. La Biblia es única en cuanto a matices, a cosas. Hoy vamos a ver una pincelada, pero en próximas clases de hermenéutica
vamos a seguir hablando un poquito más de la Biblia, de la autoridad que tiene, por qué buscamos interpretar la Biblia y por qué la tenemos que interpretar de una forma especial, excepcional. Bueno, estamos diciendo porque la Biblia es la palabra de Dios. Y como palabra de Dios necesitamos tener una serie de conocimientos, de principios, de reglas que nos lleven a interpretarla correctamente. No sería lo mismo que realmente esto lo hubiesen escrito hombres. Todas las opiniones son respetables, pero precisamente por eso las opiniones de los hombres son diferentes. Hay diversidad. Uno piensa una cosa, otro piensa otra. Uno cree que esto es blanco y el otro cree que es un blanco roto. Uno piensa que el camino tiene que ser por aquí y el otro dice no, un poquito más para allá. ¿Y quién tiene la verdad absoluta? Nadie. Todos son opiniones buenas, respetables, pero no podemos hablar de absolutos. Ahora, si reconocemos que la Biblia es el autor es Dios, entonces el Dios que ha creado el universo, que ha establecido las leyes de la naturaleza, que mostró su poder y sabiduría en todo lo que existe, si Él nos ha dicho esto, entonces lo que Dios ha dicho es lo absoluto. ¿Por qué? Porque Él es el creador, el diseñador, el que estableció las leyes, el que lo conoce todo. O sea, yo no puedo ir a un informático, a un ingeniero informático que ha construido un ordenador, yo no puedo ir y decirle, esto cámbialo de sitio, esto aquí no está bien, ponlo en otra parte, porque yo no tengo ni idea. Aunque yo estudie, si él diseñó eso y lo creó, lo puso todo en su sitio pensando en por qué, buscando una funcionalidad. Entonces, si Dios es Dios, su palabra es absoluta. No la podemos contradecir, no la podemos enfrentar, confrontar y pensar que yo tengo razón y que la Biblia está equivocada. Como dijese ahí el apóstol Pablo, ¿acaso el vaso de barro le puede decir al alfarero por qué me hiciste así? Dios lo ha hecho y hecho está. Y Él decide. Si Él permite que cada día el sol salga sobre justos e injustos, si Él todavía a día de hoy tolera que tanta maldad en el mundo continúe existiendo, es porque Él quiere. Y Él tiene un propósito. Y Él muestra su amor para con este mundo, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21, vamos a leerlo. Segunda de Pedro 1, 20 y 21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bien, ahí está esa declaración. Todos aquellos hombres, ellos lo tenían claro, el Señor dice, Dios ha hablado, Dios me ha dicho, trajo su palabra a través de mí. Ellos lo tenían claro. Y los autores del Nuevo Testamento, incluido Jesús, corroboraron que esto era así. Ahora Pedro dice que los hombres que escribieron no hablaron de su propia voluntad humana, sino que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Inspirados, Dios les sopló lo que tenían que escribir. Les vino como una forma de inspiración, entró en sus vidas. La palabra llegaba a ellos por la voluntad de Dios y ellos solo la tenían que transcribir, tendrían que comunicar lo que Dios les estaba diciendo. Eso hace posible que la Biblia sea un milagro literario, porque un libro que se tarda en escribir 1600 años, bueno, no es un libro, son 66 libros, una biblioteca, una obra, podríamos decir, una obra de 66 volúmenes que se tarda en escribir 1600 años, en la que participan más de 40 autores distintos y muy diferentes en cuanto a cultura, a clase social, porque había pastores de ovejas, había reyes, había poetas y había estadistas, había pescadores y había como Amós. ¿Qué era Amós? Estudiantes del Seminario Bíblico de Fe, que estáis estos días estudiando los profetas. ¿Cuál era la profesión de Amós?
A ver si alguno lo escribe por aquí, porque aquí hoy hay algún alumno del seminario. Ahora lo escribirán algunos. Que todos escribiesen bajo el mismo tema, hacia un mismo objetivo, dando comprensión al texto completo. Lo que uno dice complementa con el otro, de tal manera que si este no hubiese escrito esto, no entenderíamos el por qué habló el otro de esta cosa. Esa armonía de la escritura es única. No hay ninguna obra literaria a través de todos los tiempos que hubiesen podido escribir algo no igual, parecido, pero de lejos. Bueno, Juan Vázquez dice que Amós era boyero. ¿Y qué hace un boyero? Una vez Alejandro nos contaba que una vez uno dijo que sí, que hacía bollos, era panadero, hacía bollos, o pastelero, ¿no? Hacía bollos y eso. No, boyero es de bueyes. Era agricultor, labraba la tierra, tenía bueyes, era boyero, conducía los bueyes en el arado y eso. Bueno, si alguien no lo sabía, que Amós era boyero, pues ya lo sabéis. Y entender lo que era boyero, no es que hacía bollos, es que tenía bueyes. Muy bien, Benito también lo escribió. Alumnos del seminario. Palabra de Dios, inspirada por Dios. Y dice ahí Pedro que no es de interpretación privada. No es de interpretación privada. Mira, otro alumno del seminario amplía la información. También era recolector de higos. Muy bien. Así es, sí señor. Era boyero y también recolector de higos, dice ahí la escritura. Y ahí ya aparecen más alumnos del seminario aportando toda esta información. Perfecto. Ya se lo diré a Alejandro, que os ponga buena nota. ¿Qué quiere decir que no es de interpretación privada? Yo os dije en una clase pasada que cada uno de nosotros, cuando leemos la Biblia, estamos interpretando lo que lees. Tú lees y estás deduciendo en tu propia mente, esto significa, esto quiere decir, Dios quería enseñarnos esto. O sea, tú lees y estás interpretando. ¿Se contradice lo que dije con esto ahora al decir que la escritura no es de interpretación privada? No, al contrario, quiere decir que lo que tú interpretas no lo debes interpretar según a ti te parezca. Tú lees y estás interpretando, pero por eso tenemos que estudiar la Biblia, por eso Dios ha levantado ministerios en su iglesia. Allí dice en Efesios que Cristo fue el que, entre otros ministerios, Él hizo pastores y maestros, a fin de que la iglesia de Cristo sea edificada. O sea, hay una norma para entender e interpretar la Biblia. No se puede interpretar cada uno como le parezca. Ah, vale, aquí dice esto, yo creo que quiere decir esto. No es lo que tú creas. No es de interpretación privada. O sea, el significado está en la mente de Dios. Es uno de los principios que hemos visto en las clases pasadas de hermenéutica. Un texto no depende de lo que el oyente o el receptor quiera que el texto diga. No, el texto está manifestando la idea del autor. O sea, un texto solo tiene un mensaje, y es lo que el autor quería decir. En este caso el autor es Dios. Entonces la Biblia solo tiene un significado, el que Dios nos ha querido decir. El significado correcto está en la mente de Dios, y Él nos la ha revelado de esta manera. Entonces nosotros recibimos la palabra de Dios de una forma personal, de una forma grupal. La Iglesia tiene esa responsabilidad, tenemos la misión de ministrar esa enseñanza. Jesús dijo, id a todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones. Entonces tenemos un ministerio de enseñar la palabra, de hacer discípulos, de predicar el Evangelio, y de forma personal. Dios te habla de una forma personal, pero todos tenemos que someternos a una regla, a la misma regla de interpretación. Tú ves que esto no siempre es así.
En una iglesia dicen, no, nosotros creemos que hay que hacerlo de esta forma. En otra iglesia otros dicen, nosotros creemos que hay que hacerlo de forma distinta. Unos por allí dicen, nosotros pensamos que la escritura aquí quería decir esto. Otros decían, no, nosotros creemos que quería decir otra cosa distinta. ¿Dónde está el problema? El problema es que no se están siguiendo las mismas reglas de interpretación. Se manipula la enseñanza. A veces sin querer, otras veces queriendo. Cuando se hace queriendo, ahí hay una gravedad, porque el que manipula la Biblia queriendo, posiblemente sea un falso maestro, un falso profeta, un falso apóstol, un falso cristiano, un lobo disfrazado de oveja. Nos advierte la Biblia de eso, de que muchos entrarán tratando de engañar y de manipular al rebaño, a las ovejas. Ahí están las advertencias. Puede ser que uno lo enseñe mal, lo interprete mal sin querer, por ignorancia, falta de madurez, falta de conocimiento. Uno tiene que crecer. Por eso, hermanos que me escucháis y que tenéis ministerios de enseñanza, nunca enseñes algo que no entiendas perfectamente. Nunca enseñes algo de lo que no tengas un conocimiento completo de la Escritura. Hermanos que empiezan a enseñar, a predicar, predica y enseña aquello que realmente hayas estudiado bien, domines bien, porque a veces se puede caer en el error de decir algo que está equivocado. Todos estamos siempre en peligro de poder equivocarnos, de errar, de decir algo que de pronto tu mente tiene ese lapsus y dices una cosa. A mí alguna vez me ha pasado equivocarte en una palabra, decir una cita errónea. Es humano, hablamos, nos equivocamos. Pero estamos hablando de enseñar, de transmitir un mensaje. Ahí no podemos fallar. Tenemos que documentarnos, tenemos que estudiar bien, tenemos que estar preparados. Por eso el mismo Pedro decía que tenemos que estar siempre preparados a presentar defensa a todo aquel que nos demande, defensa del Evangelio. Todo cristiano tenemos la obligación, la responsabilidad de instruirnos, de llenarnos y de aprender bien las Escrituras para poderlas compartir de una forma eficaz y siempre respetando la verdad, las verdades absolutas que hay en su palabra. No podemos caer en el a mí me parece que la Biblia dice. En las iglesias a veces no hay esa preparación. Las iglesias no se preocuparon en escudriñar las Escrituras, no escudriñaron. No ha habido programas de enseñanza. Se estudia muy poco la Biblia, todo se basa en rituales religiosos, en una forma de culto, con música y con leer algún texto y con dar algún testimonio. Pero no hay ese escarbar profundo que decía Jesús, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. No hay ese meterse ahí utilizando esos ministerios y dones que Dios levanta en la iglesia. La iglesia que no se nutre y no se alimenta se queda en la carne, se queda como un bebé, no maduró, no creció. Y se queda, pues como Pablo dice en 1 Corintios 13, cuando yo era niño, hablaba como niño, jugaba como niño, se quedaron niños. Cuando fui adulto dejé las cosas que eran de niño. No nos podemos quedar como niños, tenemos que profundizar y tenemos que hacerlo de una forma objetiva, siguiendo las reglas de interpretación bíblicas. Un texto no se puede estudiar fuera de su contexto, hay que estudiar la Biblia teniendo en cuenta los hebraísmos, qué quería decir el autor cuando escribió esto, a quiénes iba dirigido el texto, entendiendo que hay palabras que pueden tener un significado distinto dependiendo en qué frase, en qué párrafo, en qué libro están comprendidas, entendiendo que la Biblia no se contradice. Si hay dos textos que parece que están en contradicción, hay que profundizar y ver por qué uno dice esto, por qué dice el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que estamos estudiando, hermenéutica bíblica, cómo interpretar las Sagradas Escrituras. A ninguno de nosotros nos interesa creer una mentira, y mucho menos enseñar mentiras. A todos nosotros nos interesa venir a la palabra y recibirla tal cual es. Cuando tú tienes conocimiento de que necesitas conocer y enseñar la verdad,
ignoras esto y recibes lo que te parece y enseñas lo que te parece, cuidado porque tienes una gran responsabilidad sobre ti. Dios va a tratar contigo. ¿Sabes cómo termina Apocalipsis, no? Cualquiera que añada sobre las profecías de este libro, cualquiera que quite sobre las profecías de este libro, hay serias advertencias para aquellos que manipulan las Escrituras. Y son serias advertencias. No se puede. ¿Quieres que lo leamos? Apocalipsis 22, 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios, escucha, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. La advertencia es seria. No manipules la Biblia con conocimiento de causa, no. El que hace eso no es hijo de Dios. A mí me preocupa y me da miedo contemplar con qué ligereza maestros, pastores y gente usan la Biblia conforme a su propio punto de vista, bajo sus intereses privados, y manipulan a la gente y los quieren traer para aquí, y los quieren llevar para allá, y realmente me atemoriza. No pienso que tengan temor de Dios, porque están haciendo algo muy grave. Hermano, no caigas nunca en eso. Predica la palabra tal cual es, absoluta y verdadera, y hazlo conforme a las reglas de interpretación. No lo hagas a tu manera. Nosotros podemos tener buenas ideas, pero nos equivocamos. Dios no se equivoca. Hemos llegado al final, se nos ha hecho la hora, así que tenemos que concluir. Creo que es la tercera clase de hermenéutica, si no me equivoco. Bueno, ahora después lo miro para poner el título. Y nada, estamos ya acabando otro fin de semana. El último domingo de octubre era hoy, 25. El próximo domingo ya es 1 de noviembre. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo será la Navidad este año? No sé, porque con todas estas restricciones, ahora no podemos salir a la calle más tarde de las 10. Las cenas navideñas, además, si sigue la normativa de que no se pueden reunir más de 6 personas, bueno, ahora pensamos, bueno, si somos familias pequeñitas, nos juntamos 6, podemos estar, pero es que si tienes que salir más tarde de las 10 de la noche no vas a poder, está prohibido. Tiempos difíciles, ¿verdad? Pero en tiempos difíciles buscamos lo bueno. Y una de las cosas es estar aquí juntos cada día. Desde el 17 de marzo aquí seguimos. Si Dios quiere, continuaremos. Y mañana lunes, 26 de octubre, a las 8 de la tarde, volveremos a estar aquí. Creo que dijimos que mañana lunes estudiaremos Apocalipsis. Así que hermanos, que terminéis de pasar un buen domingo, que seáis muy bendecidos, y si Dios nos lo permite, pues mañana a las 8 nos vemos. Yo estaré deseando poder veros a cada uno de vosotros y que podamos compartir este tiempo. Un abrazo muy fuerte, os amo con el amor del Señor y estamos en sus manos, no lo olvides, confía en Dios. Gracias por haber podido compartir esto juntos los unos con los otros, y hasta mañana si Dios quiere.